proyecto para poder hacer un prediseño, dónde va a estar ubicado, para qué estudios se tienen que hacer, estudios básicos y demás. Porque con esto vamos a poder definir cuánto nos puede costar para el proyecto, la inversión, para poder contratar llave en mano a alguna empresa. Hay que considerar que para esta forma de contratación, la máxima autoridad ejecutiva asume la responsabilidad de la decisión de aplicar la forma de contratación llave en mano. Pero también es responsable de la elaboración o de contar con el estudio de preinversión. Estamos hablando del EDTP, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. Como lo habíamos visto, a través de este estudio se puede hacer ya la ejecución de un proyecto de inversión. También tenemos el tema de proyectos tipo modulares. Las entidades pueden ejecutar proyectos tipo modulares con el fin de abaratar costos de la preinversión. A veces no es necesario tener que realizar estudios para proyectos como, por ejemplo, una cancha o un módulo policial, una posta sanitaria que no necesita de grandes estudios, no necesitamos encarecer. Entonces, para esto, con los sectores se van a generar estos proyectos tipo o modulares. Estos van a ser aprobados también con la respectiva normativa y van a tener en el marco de algunos reglamentos específicos para poder poner en práctica estos proyectos. El contenido referencial de un proyecto, de un EDTP, varía en función de la tipología. En este caso, vamos a ver un contenido referencial. A este pueden algunos de estos acápites tal vez no entrar, pero también algunos que hay que adicionar. Estamos hablando de un diagnóstico del programa, una justificación, el objetivo general, el objetivo específico, el área de intervención, identificación de actores clave, descripción de los componentes del programa, estrategia de intervención, organización, administración del programa, un presupuesto general del programa, que tiene que estar claro con las fuentes, con qué fuentes de financiamiento se va a hacer, el cronograma de ejecución de este programa y el mecanismo de seguimiento y monitoreo del mismo. Para continuar con una evaluación multicriterio, esto en caso de que corresponda hacer. En el cuadro de las metodologías de evaluación tenemos por tipología las metodologías de evaluación que se van a realizar. En el caso de la metodología de evaluación para el tipo 1, vemos el costo-beneficio. Estamos hablando de proyectos de desarrollo empresarial. En la tipología 2 ya vemos con lo que es costo-beneficio, costo-eficiencia. En la categoría 3, que es de desarrollo social, costo-eficiencia. En las tipologías 4 y 5, que son de fortalecimiento y de investigación, se orienta más a la evaluación de la pertinencia y o multicriterio. Después tenemos los indicadores de evaluación. Ahí podemos ver que se utiliza el valor actual neto, indicadores de costo-eficiencia, indicadores de los valores actual neto de económico. Otras metodologías también que se pueden utilizar, dado el caso, las características del proyecto, son el análisis multicriterio en la tipología 2 y 3. En las tipologías 4 y 5, como le había mencionado, el análisis multicriterio es el que permite realizar una toma de decisión. Bueno, hasta aquí es la presentación respecto al reglamento básico de preinversión. Si tuvieran algunas consultas, por favor, les pediría lo puedan hacer al chat, de tal forma que vayamos tal vez por el chat ir respondiendo, y así podemos proseguir con las presentaciones de mis compañeros. Vamos a pasar al tema de la gestión de financiamiento externo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, colegas. Mi nombre es Tatiana Rocabado. Trabajo en la unidad operativa del financiamiento dependiente del Ministerio de Planificación en el BIPFE. A continuación, voy a realizar una presentación sobre la gestión de financiamiento externo. Voy a empezar con el marco normativo y después voy a proceder a explicar el ciclo del financiamiento. Nosotros tenemos como marco normativo para la gestión del financiamiento externo dos tipos de financiamiento, el reembolsable, que son los créditos, y el no reembolsable, que son las donaciones. Estas fuentes de financiamiento se ligan con las normas que tenemos de presupuesto, porque requieren que en ambos casos se inscriba el presupuesto, y también se ligan a las normas básicas del sistema del crédito público para el caso de los créditos, también al sistema de planificación integral del Estado, porque toda solicitud, como ustedes verán más adelante, tiene que ser priorizada por el Ministerio Cabeza de Sector. Tiene la ley 617, que es del tratamiento tributario, es decir, de que las entidades que realicen la contratación de un crédito tienen que correr con los gastos correspondientes al tratamiento tributario o asumirlo como parte del crédito. La ley marco de autonomía se relaciona en las cooperaciones reembolsables y no reembolsables, en el sentido de que las zetas pueden suscribir donaciones directas con los cooperantes y a su vez se regulan bajo las normas del sistema de crédito público para acceder a crédito externo. Las leyes del presupuesto y sus reglamentos se actualizan anualmente. De la ley de presupuesto, lo más importante es mencionar el artículo en el cual se establece que las entidades ejecutoras de los recursos son responsables por su uso y destino. Un marco normativo un poco más cercano, tenemos el decreto 29.894, que es la estructura del MPD, que le da la facultad de gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo. El decreto supremo 3364, que regula la transferencia de recursos. Este se utiliza en donaciones oficiales, que son las que gestiona el Ministerio de Planificación o la Cancillería, y también se utilizan en los créditos. El decreto supremo 29308 regula todo lo que son las donaciones. De este decreto lo que se debe destacar es de que ninguna entidad del nivel público está exenta de inscribir presupuesto cuando se firma o se suscribe una donación, ya sea de carácter oficial o de carácter directo. Adicionalmente, se tiene la resolución ministerial 276 y la 534, que son emitidas por el Ministerio de Economía, que regulan la emisión de contrapartes y el procedimiento para el cálculo de la capacidad de endeudamiento referencial en el caso de que las zetas quieran acceder a crédito externo. Después, para ir al tema específico de los créditos, un crédito tiene leyes y decretos supremos para cada uno específicamente en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, que indica que son la única entidad, que son la única instancia en la Asamblea Plurinacional Legislativa para aprobar los créditos externos. ¿Qué es la gestión de financiamiento externo? Son los procedimientos para conseguir recursos externos que financiarán los programas y o proyectos de desarrollo, permitiendo alcanzar los objetivos establecidos en los planes nacionales, sectoriales, territoriales e institucionales del Estado. ¿Cuáles son los requisitos para la gestión de financiamiento externo? Es tener un proyecto que cumpla con el reglamento básico de preinversión. En el caso de una ETA, si el proyecto, por ejemplo, es de minería, el proyecto tiene que cumplir con el reglamento, ser priorizado, garantizar la disponibilidad de recursos de contraparte, garantizar recursos para la sostenibilidad y no sobrepasar la capacidad de endeudamiento. En este ciclo se puede evidenciar la normativa que mencionábamos anteriormente, es decir, de que para acceder a un crédito, si la actividad del proyecto es de competencia municipal en el marco de la Ley de Autonomías, el municipio tendrá que gestionar su capacidad de endeudamiento y a partir de esto solicitar la gestión de financiamiento con la idea de proyecto, siempre y cuando este sea priorizado por el Ministerio Cabeza de Sector. ¿Cuáles son las etapas de la gestión de financiamiento externo? Tenemos la programación, que es lo que mis colegas acaban de explicar, la negociación, la efectividad, la ejecución y el cierre. Una vez que se tiene este ciclo que acabo de mostrar, es de que se realizan las gestiones con el financiador
y se pasa al tema de la negociación. Acá repasamos un poco de lo que es la etapa de programación. La etapa de programación se hace en base al PEDES, es decir, que tiene que estar priorizado y tiene que estar incluido dentro de los lineamientos de la planificación integral del Estado. El Estado coordina con los países y organismos cooperantes, es decir, el Ministerio de Planificación tiene planes de trabajo con los cooperantes de acuerdo a las líneas de acción que tienen los mismos, ¿no? Los lineamientos se establecen los sectores, las áreas focales de intervención, las modalidades de cooperación, la disponibilidad de recursos y las contrapartes locales. Una vez que se cumple con el ciclo del proyecto con recursos asegurados y enmarcado en el reglamento de preinversión, se puede pasar a la negociación con la entidad cooperante. Aquí ven el mismo ciclo, es que la entidad solicita, va al ministerio cabeza de sector, se pide al financiador. El financiador también dirá si está dentro de las áreas que les mencionaba anteriormente, es decir, si es prioridad y es un lineamiento de ejecución para ellos, y se realiza la gestión del crédito. El hito más grande de la negociación es de que se realiza con el MEF, independientemente de si el crédito es de una ETA o del nivel central, porque hay proyectos que financia el nivel central en beneficio de las ETAs por ser competencias concurrentes. Una vez que se tiene la instancia de negociación, se puede proceder a negociar el crédito y el proyecto, se gestiona el decreto supremo y en base al decreto supremo que autoriza la MAE del Ministerio de Planificación, se suscribe el contrato de financiamiento. Una vez que se suscribe el contrato de financiamiento, se da cumplimiento a las condiciones técnico-legales y finalmente se da paso a la ejecución. La etapa de efectividad, que es la etapa posterior a la negociación, es cuando se tiene formalizado el acuerdo. Cada cooperante establece diferentes criterios para la efectividad. Por ejemplo, el Banco Mundial establecerá que como requisito después de que se firme el contrato se tenga una opinión legal, se tenga la aprobación por ley y se tenga una unidad ejecutora. Una vez que el cooperante considera que estos requerimientos han sido satisfechos, dará la carta o dará inicio a la etapa de efectividad. Por ejemplo, aquí está el flujo del financiamiento reembolsable, que es el del crédito, ¿no? Se revisa el contrato de préstamo, se gestiona el decreto supremo, se firma el contrato y este pasa a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ningún crédito que no haya sido aprobado por la legislativa puede ser efectivo para el Ministerio de Planificación ni para el país porque estaría en incumplimiento a la Constitución Política del Estado. En el caso de la efectividad para donaciones, se tiene un sistema parecido, solo que como no es endeudamiento, esto no va a la Asamblea. Es decir, que una vez que se firma el acuerdo de financiamiento, determinará la entidad ejecutora con el cooperante cuáles son las condiciones para declarar elegible la cooperación no reembolsable. Hay ciertos avances que se han realizado para la transferencia de recursos externos a nivel central. Antes la transferencia de recursos se hacía con convenios subsidiarios. Ahora se hace solamente cuando se hace el decreto de firma, se hace la transferencia de recursos. Esto no aplica para las ETAs porque en cumplimiento a la ley de autonomía se tiene que hacer la transferencia formal de la responsabilidad y las ejecuciones. Por lo tanto, los convenios subsidiarios siguen estando vigentes para las ETAs. Este es un procedimiento de efectividad para un financiamiento no reembolsable, es decir, para un crédito. El ejecutor negocia directamente con el financiador, suscribe el acuerdo que está firmado entre MAES de ambas partes. La entidad ejecutora presenta el acuerdo convenio al MPD. Esto es importante de recalcar porque aunque la ETA suscriba de forma directa con la cooperación un convenio, deberán ponerlo en conocimiento al Ministerio de Planificación en cumplimiento al decreto 29308. El MPD lo registrará en el SISFIN y certificará los recursos que son el primer paso para la inscripción presupuestaria de los recursos que explicarán mis colegas de inversión pública. La etapa de ejecución son las actividades que se realizan en el marco de lo acordado en el contrato de préstamo. En esta etapa, la parte de financiamiento externo desarrolla las actividades de seguimiento y monitoreo a los convenios de crédito o donación. Y una vez que se concluyen las actividades y se evalúan en revisiones de cartera,
la entidad puede proceder a la ejecución del proyecto. La etapa de cierre es cuando se establece que se ha cumplido la fecha de último desembolso. Los contratos tienen una fecha de suscripción, que es la fecha de inicio, y una fecha de finalización, que es la fecha de último desembolso, que es en la cual se espera que el proyecto culmine y se realice el último desembolso. Una vez que se cumple el último desembolso, se elaboran los estados financieros, el cierre, las auditorías externas, la conciliación de cuentas y otras actividades administrativas relacionadas con el cierre. La entidad ejecutora elabora los informes técnicos y financieros que evidencian la conclusión de un programa y o acción de desarrollo. Todo esto en cumplimiento a los requisitos que se hayan establecido en el convenio de donación o de crédito. Finalmente, con esta etapa de cierre, se cierra tanto el contrato de préstamo como el proyecto y con eso concluimos lo que es la gestión de financiamiento externo. De igual forma, como mencionaba mi colega Juan Carlos, si tuviesen preguntas, por favor, les agradecería poderlas escribir en el chat. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, voy a leer la pregunta que dice, ¿qué pasa con los convenios de financiamiento de contraparte entre una ETA con una ONG, al cual tenga que realizarse con una transferencia? ¿Cuál es su procedimiento para su inscripción y ejecución? En este caso, no entiendo un poco la pregunta, pero las contrapartes tienen que estar reguladas en el marco de las resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía. Es decir, que la ETA tiene que asegurar su contraparte dando cumplimiento a la normativa nacional y una vez obtenida esa contraparte puede pasar a suscribir un convenio de donación de forma directa. Sin embargo, para realizar la inscripción presupuestaria, ya sea en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, requiere solicitar una certificación de recursos al BIPFE. Y esta certificación de recursos solo se hace con el acuerdo original y este acuerdo tiene que tener cuantificado o monetizada la cooperación, si ya sea en especie o sea financiera, tiene que tener un plazo de vigencia, un objeto y un destino, ¿no? Esos son los aspectos que el BIPFE evalúa y revisa para que se pueda realizar la certificación de recursos y de ahí dar curso a lo que corresponda, ya sea si es inversión o gasto corriente. Bueno, si no hay más preguntas para la parte de financiamiento externo, por favor le doy paso a mi colega para que presente la parte de inversión pública. Bien, compañeros, buenas tardes.
Mi nombre es Ginés Galvez, soy analista de inversión territorial del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. En este capítulo de las presentaciones vamos a presentar lo que es la gestión de la inversión pública territorial. Vamos a hacer referencia a varios temas, ¿no? Entre los principales, vamos a seguir bajo este índice de presentación, ¿no? En primera instancia vamos a ver temas de consideraciones iniciales. Ya, ya mis compañeros que me han precedido ya habían hecho una concepción, lo que es la inversión pública, que está enmarcado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, básicamente en el artículo 8, que menciona que es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. En este sentido, compañeros, ya, en este sentido, compañeros, inversión pública, un proyecto de inversión pública tiene que satisfacer a una demanda, ¿no es cierto?, a una problemática, ¿no? Por ello entendemos que un proyecto de inversión pública debe ser un esfuerzo único, planificado y temporal. Único porque no podemos intervenir para una misma necesidad 2 veces o 3 veces erogando gastos públicos innecesarios. Planificado porque tiene que estar dentro de un programa del plan de desarrollo. Perdón, buenas tardes. ¿Se ve la diapositiva? ¿Todos pueden ver la diapositiva o alguien está teniendo problemas? Solo vemos, gracias por su atención, la última lámina del anterior. Bueno, mil disculpas, vamos a reanudar con la presentación. Bueno, con las primeras diapositivas que ya habíamos iniciado, vamos a recapitular algunos aspectos. Bien, continuando, ya hemos escuchado, hemos manifestado lo que es el concepto de inversión pública, ¿no? Que todo proyecto de inversión pública es todo gasto de recursos de origen público, ¿no? Son los que se ejecutan proyectos con recursos públicos destinados a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, de dominio público o capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Es importante aclarar, compañeros, que un proyecto de inversión pública nace de una problemática, de una necesidad de una población. Entonces, para satisfacerla, nosotros implementamos como una oferta pública, ¿no? A través de la inversión pública, proyectos de inversión pública en temas, tanto puede ser en sector educación, salud, transportes, infraestructura, ¿no? Desarrollo productivo, ¿no? Entre los principales, ¿no? Entonces, hemos indicado que un proyecto de inversión pública es un esfuerzo único, ¿no? Porque se tiene que implementar ese proyecto para satisfacer esa necesidad. No podemos inscribir o registrar varios proyectos para satisfacer una misma necesidad, erogando de manera innecesaria los recursos públicos, que son como un concepto básico de economía, que los recursos son escasos siempre, ¿no es cierto? También planificado, porque todo proyecto de inversión pública debe cumplir
con un estudio de preinversión. Como ya habían comentado mis compañeros inicialmente, que todo proyecto de inversión pública debe tener su estudio de preinversión, ¿no? Y temporal, ¿no? Entonces, estamos hablando que si vamos a solucionar, vamos a contribuir a solucionar una problemática de una población en determinado sector, este proyecto de inversión pública debe ejecutarse de manera temporal. Tiene que tener su inicio, su fin. Si estamos hablando de una ejecución de año tras año, entonces estamos hablando de una actividad, de un gasto corriente, ¿no es cierto? Porque no tiene una temporalidad, una fecha de fin de término del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto, ¿no? Que en los últimos 15 años, compañeros, ¿no? A partir de 2006, ¿no? La inversión pública ha tenido un repunte bastante significativo y su tendencia ha sido bastante creciente, lo cual ha contribuido de manera significativa al crecimiento económico. Hemos tenido los mejores crecimientos de las gestiones, ¿no? Respecto a los países, ¿no? de nuestra región, ¿no? Es en ese entendido que en esta gráfica, ¿no? Mostramos el periodo 2016-2021, donde existe una evolución, ¿no es cierto?, de ejecuciones de inversión pública, ¿no? También podemos ver en la gestión 19-20 ha tenido una disminución significativa, tomando en cuenta que hemos tenido experiencias muy delicadas, ¿no? Con temas de conflictos sociales, con la pandemia y todo ello. Pero a partir de 2021, obviamente, ¿no? Se está reactivando la economía a través de la implementación de la ejecución de proyectos de inversión pública. Hemos visto también con los compañeros inicialmente, ¿no? El ciclo de vida de proyectos, que comprende básicamente el tema de estudio de preinversión, estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? El EDTP, que está reglamentado, ¿no? Con la resolución ministerial 115 del mayo de 2015, ¿no? No, que establece solamente un único estudio de preinversión, que es EDTP. Antes, con el anterior reglamento, se veía lo que es el EI o TESA. Esos estudios, ¿no? Tal vez comprenderán o se acordarán, compañeros, el famoso EI o TESA. Esos ya han pasado, digamos, a la historia, ¿no es cierto? Entonces, ahora con el reglamento aprobado con la 115, estamos que los proyectos de inversión pública solamente deben elaborar un solo estudio, que se llama estudio de preinversión, estudio de diseño técnico de preinversión, EDTP. Es algo que nos debemos memorizarnos, que si hablamos de preinversión es EDTP, ¿no? Después, una vez esos estudios de preinversión para ser implementados, iniciados, tiene que tener un informe técnico de condiciones previas, ¿no? Tiene el informe técnico de condiciones previas, se implementa, se inicia la preinversión. Si la preinversión es viable, es factible el proyecto, pasamos a la parte de inversión, de ejecución, el proceso de implementación física y la ejecución del proyecto en sí, ¿no? Una vez terminado eso, la inversión del proyecto, una vez construido el hospital equipado, una vez construido la unidad educativa equipado, una vez construido la carretera, las dobles vías, los parques, todo ello, una vez concluido, esos tienen que entrar en operación. Para eso se ha concebido un proyecto de inversión pública que cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, una vez que termina la ejecución del proyecto, pasa a la etapa de operación. Operación para adelante ya es tema de mantenimiento, ¿no es cierto? Ya es tema de gasto corriente. Ya las entidades tienen que programar su gasto corriente en temas de ítems para hacer salud, educación, para temas de mantenimiento, ya es un tema ya recurrente de la entidad, ¿no? Que va a perdurar año tras año. Los proyectos de inversión pública se dividen, tenemos dos tipos de proyectos de inversión pública, ¿no? Unos son capitalizables, otros no capitalizables. En el concepto que hemos mencionado, hemos dicho que incrementa mejor el capital físico, ¿no es cierto? Y el otro, capital humano también. Entonces, los proyectos capitalizables básicamente van a contribuir a la formación bruta de capital físico, o sea, algo tangible, ¿no es cierto? Pueden ser infraestructura, puede ser,
dígame, como la carátula, ¿no? Como la presentación está mostrando una construcción, por ejemplo, algo tangible, ¿no? Como hospitales, como unidades educativas, canchas, carreteras, todos son proyectos capitalizables. Y la otra parte son los proyectos no capitalizables, que básicamente contribuyen al fortalecimiento a las capacidades humanas, ¿no? Al fortalecer a las capacidades humanas, ¿no? Ejemplo, podemos mencionar las asistencias técnicas, las capacitaciones para mejorar, por ejemplo, la productividad agropecuaria, todo ello, ¿no? Marco normativo de la inversión pública, ¿no? Entonces, tiene que haber un sustento, un respaldo normativo para que nosotros podamos tener el manejo de la conducta de la inversión pública. Primeramente está nuestra Constitución Política del Estado como una norma suprema que ejerce, ¿no?, primacía sobre todas las leyes, ¿no?, del ordenamiento jurídico. Después está la Ley 777, el Sistema de Planificación Integral del Estado. Obviamente, ¿cómo olvidarnos de la Ley 1178 de la Administración y Control Gubernamental, que es parte del Sistema Nacional de Inversión Pública como un subsistema, ¿no? El Decreto Supremo 29894, que es el decreto de organización del órgano ejecutivo, que en ese decreto nos da las atribuciones, ¿no? ¿Qué es en qué nosotros debemos, cuál es nuestro accionar en la temática de inversión pública y financiamiento, ¿no? La Resolución Suprema, que aprueba las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, la resolución ministerial, el 528, que es el reglamento básico del Sistema Nacional de Inversión Pública, la resolución ministerial 612, que es el reglamento básico de operaciones del Sistema de Información de Inversiones, del SISIN, del famoso SISIN, ¿no? Y varias veces hemos mencionado la resolución ministerial 115, que es el reglamento básico de preinversión. ¿Qué es preinversión? Es EDTP. Y las leyes financieras de cada año, cuando se aprueba nuestro presupuesto, nuestro anteproyecto de presupuesto de inversión pública y de presupuesto en general, las leyes financieras que se aprueban por la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto? Y sus decretos reglamentarios, ¿no? Como una base como una norma que respalda nuestro comportamiento tanto en las modificaciones presupuestarias, temas de tesorería, contabilidad, presupuesto, todo ello. Toda esta normativa también, compañeros, pueden encontrar, ¿no?, en este link del BIFE, ¿no? La dirección de HTTP, ¿no? www.bife.gov.bo. En ese portal donde hay una pestaña donde dice normativa. Como pueden ustedes observar, ahí pueden encontrar todas las normativas, reglamentos, todo ello, ¿no? También es importante, compañeros, mencionar el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, ¿no?, que básicamente parte de lo general a lo particular, en este caso, ¿no? Lo general, estaríamos hablando de Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, Plan Nacional, ¿no?, Agenda Patriótica del Bicentenario del 2025, que es a largo plazo. El Plan Departamental, que es el PEDES, ¿no?, que el Plan de Desarrollo Económico para Vivir Bien, el PEDES, a mediano plazo, y los planes sectoriales, ¿no?, de desarrollo, los famosos PTDIs, ¿no?, tanto en temas municipales como en la gobernación, y los planes estratégicos institucionales, y obviamente ya nos veremos pronto con los planes operativos anuales, ¿no? Y el plan operativo anual, como comúnmente llamamos como sigla POA, es a corto plazo, que es un ejercicio fiscal que va desde enero a diciembre. También podemos mencionar, a manera de conocer la relación que existe, ¿no?, de los niveles del Estado con el SPIE. Del nivel central estamos hablando que los proyectos son priorizados en base a criterios del Ministerio Cabeza Sector, lo que explicaba a mis compañeros en la primera disertación, ¿no?, que si existe una demanda donde el municipio o la gobernación no pueda financiar, ya sobrepasa el tema del límite de financiamiento para proyectos muy importantes, ¿no?, que son prioritarios para el sector. Entonces, primero tiene que ir con la solicitud de la entidad, como es municipio o gobernación. Después, ese informe, esa solicitud lo tendrían que pasar al Ministerio de Cabeza Sector, ¿no?, para ser priorizados, ¿no?
Y una vez el Ministerio Cabeza de Sector nos mandará a nosotros al BIFE para su correspondiente evaluación, ¿no? A nivel departamental, que los proyectos son prioridad para el departamento que se registran en el Plan Territorial de Desarrollo Integral, ¿no? En función a su problemática y las perspectivas de las autoridades que deben ser concordantes con planes de desarrollo económico y social, y al nivel municipal, ¿no? Donde para definir los proyectos prioritarios, ¿no? Las entidades municipales, ¿no? Realizan cumbres donde autoridades y beneficiarios, todos ellos, definen, ¿no? Qué proyectos van a ejecutarse durante el periodo a mediano plazo, por ejemplo, ¿no? Y enmarcados en sus planes territoriales de desarrollo. En esta parte, en el punto 2, vamos a ingresar al tema de las modificaciones presupuestarias para proyectos de inversión pública. En esta parte ya mis compañeros de Economía y Finanzas ya les ha explicado, pero sin embargo, ¿cómo va a ser la funcionalidad en proyectos de inversión pública? Es similar, pero los vamos a explicar a grandes rasgos, ¿no? Bien, básicamente los fuentes de financiamiento para las entidades del nivel subnacional, estamos hablando de créditos externos, pueden ser externos, internos, pueden ser donaciones externas o internas, ¿no? Pueden ser inscripciones de recursos por saldos caja banco, de créditos externos o internos, ¿no? De las donaciones externas o internas también, de los recursos internos, ¿no? La inscripción de los anticipos financieros, transferencias presupuestarias interinstitucionales por convenios que los gobiernos municipales o departamentos puedan suscribir entre gobiernos subnacionales o con el nivel central también, ¿no? Tomando en cuenta las competencias enmarcadas en la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías, ¿no? Siempre es importante en esta parte de convenios interinstitucionales manifestarles, ¿no? Que el municipio debe abocarse a lo que es sus competencias, ¿no? No puede, por ejemplo, un municipio ejecutar un hospital de tercer nivel que es competencia exclusiva del gobierno departamental, ¿no? O en este caso, o la gobernación puede ejecutar unidades educativas, digamos, en predios de los gobiernos municipales tampoco, pero sin embargo, para ello, en el marco de la normativa 4, de la ley 492, pueden suscribir también convenios intergubernativos, ¿no? También tenemos otro de los fuentes de financiamiento que son los recursos TGN, ¿no? Todos esos fuentes, la estructura de recursos que tienen la entidad, ¿no? Va a servir básicamente para financiar los proyectos de inversión pública en diferentes sectores, ¿no? Salud, educación, infraestructura, en asistencias técnicas, en desarrollo productivo, en todo ello, ¿no? Para cumplir con sus metas, con sus objetivos durante la gestión fiscal. El Decreto Supremo 3607, ¿no? Que es el reglamento de las modificaciones presupuestarias, es importante que conozcan los operadores de las modificaciones presupuestarias, ¿no? La 3607, el Decreto Supremo. Eso lo deben saber de memoria, este decreto. En función a eso, se exige todo el presupuesto de registro de las modificaciones presupuestarias. Y ello define 3 tipos de modificaciones, ¿no? Adicionales, ¿no? Que implican el registro adicional de recursos, implica incremento del techo presupuestario al presupuesto general del Estado, ¿no? Que puede ser tanto en gasto corriente como en inversión pública, ¿no? En inversión pública puede ser por donaciones como créditos, como anteriormente han preguntado un compañero, ¿no? ¿Cuál es la línea para registrar una donación, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello tienen que mandar su convenio al BIFE para que tome conocimiento y dé la certificación de recursos correspondientes, ¿no? Para que puedan ser inscritos en economía en gasto corriente o en BIFE en inversión pública. Los traspasos presupuestarios interinstitucionales, que no afectan al presupuesto general del Estado, sin embargo, estos quiere decir que una entidad transfiere a otra, ¿no? Una entidad baja los recursos para financiar a otra y la otra sube su presupuesto registrando en inversión pública o gasto corriente. Entonces, al fin, no afecta al presupuesto general del Estado. Y por último, tenemos los traspasos presupuestarios intrainstitucionales. Son movimientos presupuestarios no dentro de la entidad, dentro de las partidas presupuestarias, dentro de un proyecto, entre proyectos, entre actividades, de actividad a proyecto, pero no de proyecto a actividad, ¿no? Eso sabemos. Para registrar los presupuestos los adicionales, los interinstitucionales y los intrainstitucionales,
básicamente se debe cumplir los requisitos, ¿no? Que tienen que tener la ley de la máxima instancia resolutiva, en este caso el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, ¿no? El informe técnico financiero, informe legal, convenios o contratos si corresponde, dictamen o dictámenes de los proyectos, ¿no? En caso de saldos caja banco, libretas, ¿no? No que deben ser hasta el 31 de diciembre de la gestión anterior, ¿no? En el caso de las modificaciones presupuestarias interinstitucionales entre entidades, estamos hablando, solo la entidad otorgante va a remitir la información que describe, ¿no? Los requisitos, ¿no? En el marco del artículo 19 del Decreto Supremo 3607. Pasamos al otro tema que es el Sistema de Información sobre Inversiones, que es el SISIN. ¿Ya? Su respaldo normativo del SISIN está en la Resolución Suprema 216768, ¿no? En el artículo 22, que menciona como concepto que el SISIN es un instrumento del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, que reconoce al proyecto de inversión pública como unidad del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter financiero, ¿no? También el artículo 23 nos dice que el SISIN es un sistema de uso obligatorio para todas las entidades del sector público, ¿ya? Entonces, en este marco, todas las entidades del sector público, municipios, todos, deben registrar sus proyectos en inversión pública en el SISIN, ¿no? Solicitar su catálogo, ¿ven? Sin eso, no van a poder ejecutar los proyectos. Después de registrarlas, lo tienen que a realizar el seguimiento correspondiente, reportar sus ejecuciones financieras mensuales, actualizar la información en temas de seguimiento financiero y físico de cada uno de los proyectos, ¿no? Las funcionalidades del SISIN básicamente se dividen en seis módulos, ¿no? Uno está el registro de proyectos, ¿no? Donde registran proyectos de acuerdo al programa anual operativo que tienen ustedes aprobados o aprobados con la ley financiera, ¿no? Que cada año se aprueba, o las reformulaciones que ustedes lo hacen, ¿no? Incluyendo nuevos proyectos, ¿no? Entonces, en función a esa normativa, ustedes registran los nuevos proyectos, ¿no? Después de registrar nuevos proyectos, elaboran los dictámenes, donde el dictamen significa como una declaración jurada, donde la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Garantiza, ¿no? La ejecución garantiza los recursos para la ejecución del proyecto desde que inicia hasta que termina, hasta que éste entre en operación, ¿no? Después tenemos el otro módulo, que es la asignación de recursos por fuente de financiamiento, lo que ya les hablaba más anteriormente, ¿no? La programación de la inversión plurianual, ¿no? Entendemos como plurianual los proyectos que van a ejecutarse más de un año, ¿no? Entonces, el primer año ejecutarán un presupuesto y el segundo otro presupuesto. La sumatoria de los dos formará parte del costo total del proyecto, ¿no? Después, en la parte 5 tenemos los clasificadores, ¿no? Donde llenamos la categoría programática del proyecto, ¿no? Porque nuestro presupuesto está formado por programas, por categoría, por programas, ¿no? Y por último, la programación presupuestaria anual, ¿no? Que es por partida de gasto. ¿No? También tenemos otra de las funcionalidades, que es el seguimiento mensual a los proyectos, ¿no? Que una vez registrados el presupuesto de los proyectos, deben realizar su seguimiento mensual y reportar hasta el 10 del mes siguiente, ¿no? En el marco de la normativa, ¿no? De la Ley Financiera 356 y Decreto Supremo 4434, ¿no? Temas físico y financiero que deben reportar, ¿no? Después tenemos el cierre de ejecución mensual. Y por último, una vez que concluya la implementación del proyecto, ¿no? Que ya se ha cumplido la ejecución del proyecto en su totalidad al 100%, se procede en el marco de la normativa del SNIP al cierre de proyectos correspondientes con un informe técnico. Primero el informe técnico, que el proyecto está ya en etapa de operación, ¿no? Después informe financiero para temas conciliaciones, informe legal y los certificados de cierre del proyecto en el SISIN, ¿no? Consideraciones finales. Mencionamos que el SISIN es un código que representa al proyecto, es como un carnet de identidad, ¿no? Que tiene el proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un carnet de identidad de nuestro nombre y el proyecto es igual, ¿no? Nombre del proyecto y su código SISIN. Ese no cambia, ¿no? En todo su ciclo de vida del proyecto, ¿no?
Es desde que nace hasta que se cierra el proyecto, ¿no? Un QC, que es un Código Único de Contratación Estatal, identifica un proceso de contratación y no es igual al Código CICIN, ¿no? Los proyectos de continuidad tienen prioridad, ¿no? Para su ejecución que los nuevos, ¿no? En el marco de la ley 317. ¿No? También tenemos, compañeros, en todos los departamentos, a excepción de La Paz, perdón, a excepción de Cochabamba, pero en todos los departamentos los analistas, ¿no? Que les van a colaborar en temas de asistencia técnica, en temática de inversión pública y presupuesto, ¿no? Eso también, seguramente esas presentaciones las vamos a pasar y ahí van a poder encontrar, ¿no? Las direcciones de las oficinas que se encuentran a nivel departamental. Bien, compañeros, eso sería. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla. Nosotros estamos prestos para atenderlos. Gracias. Hay una pregunta, compañeros, ¿no? ¿Cuándo se tendrán los lineamientos del PTDI? ¿Ya? Entonces, acá nosotros estamos exponiendo en los del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. El tema de los lineamientos, los programas territoriales de desarrollo integral de los municipios, los ve el Viceministerio de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación. Por favor, sus consultas tienen que dirigirlas a ese viceministerio, por favor. Preguntan también los catálogos de proyectos, ¿cada cuándo se debe solicitar? No hay una fecha límite de presentación. Sin embargo, en el marco de sus priorizaciones de los proyectos, ustedes cualquier rato lo pueden presentar, ¿no? Siempre y cuando que esos proyectos estén respaldados con sus resoluciones de las máximas instancias deliberativas, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar un proyecto de inversión pública o cuáles son las condiciones que debe cumplir? ¿No? Un proyecto de inversión pública, la prueba básica, ¿no? La prueba para que sea un proyecto de inversión pública debe ser un proyecto que crea, mejora, repone, ¿no? El capital físico, ¿no? Crea, mejora, repone, ¿no? Estamos hablando de una construcción, por ejemplo, ¿no? Si construimos una carretera, obviamente creamos la carretera, ¿no? Y se constituye un capital físico, un patrimonio. Ese es un proyecto de inversión pública, ¿ya? Mejora también, si ya ha cumplido su ciclo un proyecto de infraestructura, obviamente ese proyecto necesita ser mejorado. Entonces también ese proyecto,
existe esa necesidad de que se implemente con un proyecto de mejoramiento, digamos, de, por ejemplo, de un centro de salud, ¿no? De un hospital, por ejemplo, ¿no? O repone, si ese proyecto anterior que ha cumplido su vida o por temas fortuitos o fuerza mayor haya sido destruido, entonces, y de igual manera, un proyecto de inversión pública tiene que, tiene que reponer esa capacidad instalada, ¿no? Del capital físico. También otra prueba importante que un proyecto de inversión pública tiene que ser un esfuerzo único, planificado y temporal. Un proyecto tiene que tener una fecha de inicio y otra fecha de término y tiene que cumplir su objetivo. Un proyecto tiene que entrar en la fase de operación, ¿no? Si cumple esos parámetros, esas características, es proyecto de inversión. De otro modo, estaríamos hablando de actividad, ¿no? Actividades recurrentes estaríamos hablando, ¿no? Gracias. Indican hasta qué importe se puede registrar en el SISIN, ¿no? En los proyectos. Todos los proyectos que ve prioritario inscribir en el presupuesto de la entidad, todos esos proyectos, si ustedes consideran y sustentan que ese proyecto va a costar un monto, no los puedo decir ahorita, un monto bajo o muy alto, ustedes lo tienen que evaluar eso, seguramente con la parte técnica. Entonces, si todos los proyectos cumplen con las características, entonces todos los se tienen que registrar en el sistema de información sobre inversiones en el SISIN y ser solicitado su catálogo. Para habilitar, para crear un dictamen de cambio de fechas, dice, ¿no? Un cambio de dictamen, ¿no? Entonces, si un proyecto de continuidad, un proyecto no ha cumplido, digamos, durante la gestión 2020, por temas, hemos abordado, ¿no? Por temas fortuitos, fuerza mayor, todo ello, entonces, pero su conclusión está previsto para 2021, lo puede ser un dictamen de cambio de fecha, ¿no? En el SISIN hasta el 2021 y ejecutar en ese periodo, ¿no? No hay una condición, no es restricto, ¿no? Es irrestricto en esa parte, es en función al cronograma de ejecución que la entidad tiene de cada uno de los proyectos. El procedimiento es que el técnico con la documentación entre al SISIN y realice el dictamen de cambio de fecha, cambie, reasigne los recursos a ese proyecto, cargue la estructura programática y solicite el catálogo de proyectos para la gestión vigente. Buenas tardes, por favor quisiera consultar. Adelante, por favor. Mi consulta es, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la catalogación de un proyecto de continuidad, pero que tiene financiamiento FDI, por ejemplo, enteramente financiamiento FDI? Para solicitar la catalogación de ese proyecto que es de continuidad, que no es nuevo, ¿cuál es el procedimiento y qué requisitos debo presentar? Bien. Considero que ustedes ya tienen un convenio firmado con FDI. Dentro del convenio establece los roles de cada entidad, ¿no? Que debe cumplir. En este sentido, seguramente en el convenio les dice, ¿no? El FDI que el municipio beneficiario debe presentar el dictamen del proyecto al FDI y el FDI remitir al BIFE para su registro presupuestario. Entonces, si es un proyecto de continuidad, entonces el técnico del municipio lo tiene que hacer el dictamen correspondiente. Si corresponde un dictamen de cambio de fecha o si corresponde también un dictamen de cambio de costo, ¿no? Y llenar la información en el SISIN hasta la programación presupuestaria y solicitar el catálogo en el sistema. Entonces, una vez llenado así, la entidad, el municipio debe imprimir el dictamen, firmar el dictamen y remitir al FDI esa información, ¿no? Para que FDI de manera conjunta mande al BIFE para su registro presupuestario.
Buenas tardes, licenciado. Una consultita, por favor. Sí. Licen, bueno, quería hacerle una consulta. ¿Qué es lo que usted me recomienda? En mi municipio nunca habían generado un dictamen de cierre de proyecto. Tenemos una gran cantidad de proyectos que nunca se han cerrado desde que se ha iniciado manejar este sistema. Ahora, no sé qué hacer, si cerrar esos proyectos, pero tengo una dificultad. Esos proyectos ya no están en óptimas condiciones como cuando se ha hecho la entrega, ¿no? Ya se ha deteriorado y los técnicos no quieren hacer los informes técnicos. Entonces yo no sé cómo podría cerrar o igual me hago a los de la vista gorda, lo dejo así que siga pasando. No sé qué hacer, Lice, no sé qué es lo que usted me recomendaría. Bien, compañera. Hemos dicho, el tema, hay que evaluar el tema de depreciaciones, ¿no? De cada proyecto, ¿no? Ustedes tienen que recabar esa información, ¿no? En la instancia correspondiente sobre el tema de depreciaciones. Si está dentro del tiempo, ¿no? Si está fuera del tiempo, o sea, si ha cumplido el tiempo previsto y ha cumplido su objetivo el proyecto, entonces no habría ningún problema en que ustedes puedan cerrar los proyectos. El Sistema Nacional de Inversión Pública establece que los proyectos deben ser cerrados, ¿no? Y para que cada proyecto que haya concluido y que haya cumplido su objetivo o que ya esté en operación, debe ser cerrado. Para ello necesitamos informe técnico, ¿no? De la obra, que está todo concluido, que está en operación óptima el proyecto o que ya haya cumplido su objetivo. Después, posteriormente, tenemos el informe financiero para ver los temas de las conciliaciones que no se deben nada a nadie, ¿no? Por último, tenemos el tema de un informe legal para que sea remitida a la MAE, ¿no? Al alcalde o al gobernador para que se firme el certificado de cierre de los proyectos, ¿no? Ya, Alicia, sí, porque estamos tropezando con este problema cada año que va pasando. Los mismos técnicos ya no son los mismos, entonces no quieren emitir ningún informe sobre proyectos que no han hecho ellos, ¿no? Y que ellos dicen, no, eso es de la anterior gestión, no sabemos más, ni siquiera sabíamos dónde está ese proyecto. Entonces estamos, a ver, tal vez le voy a estar molestando, Alicia, llamándole para que nos guíe, porque nos han recomendado también que ya tenemos que empezar a limpiar nuestro sistema, porque tenemos cualquier cantidad de proyectos inscritos, ejecutados y otros están incluso para desestimación. Muchas gracias, Licen. Gracias. Hasta luego. No, no hay de qué. Gracias. Hay otra pregunta, ¿no? Indican cuáles son las condiciones para dar de baja un proyecto de inversión ya catalogado. Si un proyecto que está catalogado y que no ha tenido ejecución, entonces ustedes en el CICIN pueden hacer un dictamen de cancelación del proyecto. Pero si tiene ejecución el proyecto y se ha erogado los gastos, se ha erogado los recursos del Estado, en este caso, no se puede dar de baja. Entonces, tiene que haber un informe en el tema para, eh, para ver ese tema, ¿no? Porque ya ha habido una erogación del gasto y ese proyecto tiene que concluirse, ¿no?
Hay otra pregunta, ¿no? Indican cómo cierro un proyecto pero si los proyectos siguen registrados en GAM Gutiérrez, creo que es, ¿no? Por un tema de GAIOC, ¿no? Del GAIOC, ¿no? Del GAIOC. Entonces, si ya se ha creado el GAIOC, entonces toda la información presupuestaria del SISIN, proyectos, códigos SISIN, todos ellos se han debido ya migrar a su nueva entidad. Entonces, a su nueva entidad. Entonces, ustedes ya lo pueden cerrar esos proyectos que ya se han concluido, ¿no? O sea, ya está migrado la información. Sí, espera, ¿no? Bueno, les damos las gracias por su participación. Estamos viendo que algunas consultas que tienen son bastante específicas sobre el tema. El material los vamos a hacer llegar ya por los medios correspondientes, las diapositivas. Ahí van a encontrar contactos de las personas o analistas regionales que se encuentran en el interior del país. Ahí van a poder también hacer sus consultas específicamente sobre el municipio en el cual están desarrollando actividades, sobre inscribir proyectos, cerrar proyectos, solicitación de catálogos, inscripción de proyectos nuevos, etcétera. Esperamos haber compartido la experiencia que tenemos y también haber colmado las expectativas que se tenía sobre el evento. Igual, reitero, por favor, las consultas específicas que tengan sobre algún proyecto, sobre su municipio o entidad, hacerlas llegar a los analistas correspondientes que tienen en el interior. Muchas gracias por su atención y bueno, con esto culminamos la parte de la presentación del BIF. Buenas tardes. Otra consulta, por favor, si no es muy tarde. Hay proyectos antiguos inscritos en el BIFE de gestiones 2010, 2009, proyectos que nunca han sido ejecutados en el POA, pero han sido inscritos en el BIFE. ¿Esos proyectos podemos limpiar, podemos cerrarlos o cómo haríamos? Porque están ahí registrados, pero nunca han sido ejecutados. ¿Hay algún procedimiento para esos proyectos? Bueno, esa última consulta, por favor, como ya les he indicado, le he indicado mi compañero anteriormente, si la entidad garantiza que no ha habido ninguna erogación de recursos para esos proyectos, entonces se puede hacer el dictamen de cierre del proyecto. Por el contrario, si es que se ha erogado recursos sobre ese proyecto, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna manera de cerrar el proyecto. Se tiene que ejecutar el proyecto y se tiene que erogar los recursos hasta su culminación.
Gracias a todos. Vamos a cerrar la transmisión.